Enrique, en medio siglo hubo una gran evolución en el periodismo, pero también una evolución en lo organizativo de cada uno de los mundiales. ¿Cuánto ha servido esta evolución de cada uno de los mundiales y cuánto también sirvió para despojarse quizás de las influencias políticas que tuvieron, sobre todo certámenes, creo yo, que hasta Argentina 78 inclusive se vivieron y bastante en forma continua? En primer lugar, debemos reconocer que la FIFA, que es la organizadora de los campeonatos de fútbol del mundo, tiene más países afiliados que las Naciones Unidas. Lo que está hablando de un poder importantísimo. Lo que la FIFA cobra por derecho de televisión son cifras que son muy difíciles de imaginar, como difícil de imaginar es la cantidad de miles de millones que ven una final de un campeonato del mundo a través de la televisión. No hay nada comparable a esto, es un fenómeno increíble. Pero más allá de estos aportes, esto le ha permitido y ha obligado a la FIFA a tomar recaudos en favor, en respeto y en defensa de la prensa, dándole ubicaciones seguras. Es decir, el que va a un campeonato del mundo no tiene contacto con la gente, no tiene contacto con el público. Va directamente a sus lugares de trabajo, en donde se encuentra con fotógrafos que tienen grandes posibilidades de transmitir la fotografía, con quienes reciben la información previa en los lugares en donde debe recibirla, con centros de prensa muy bien armados, pero con una gran responsabilidad. En determinado momento la FIFA le exigió a los países que respaldaran la organización de sus asociaciones particulares en la organización de los campeonatos del mundo. Por eso se lo sacaron a Colombia y se lo dieron nuevamente a México cuando tenía que hacerlo Colombia, y México hizo el segundo campeonato, porque había riesgo en Colombia, entonces FIFA dijo no, acá no se va. Y después adoptaron otra medida. Para que no haya intervenciones por parte de los gobiernos dentro de las asociaciones, si una asociación es intervenida, la FIFA la desafilia. Si la FIFA desafilia a una asociación, los equipos que juegan en esa asociación no pueden participar internacionalmente en ningún encuentro. Es decir, te borran del planeta. Entonces, ¿qué hacen? Los gobiernos se ponen de acuerdo con las asociaciones y lo respaldan. Está bien, políticamente, sea en épocas de gobiernos dictatoriales, en épocas de gobierno democrático, en nuestro país, el ganador va a la Casa Rosada y del perdedor no hay historia, porque si van a haber visitas en el balcón de la Casa Rosada, van a ver a todos deportistas exitosos por los cuales los diferentes gobiernos y a través de casi toda su historia no han hecho nada, porque en general los deportistas triunfadores, salvo algún remero o alguien que se pueda colar por allí, indudablemente responden a deportes profesionales. Los deportes profesionales son se mantienen privadamente. Es decir, la Asociación de Fútbol Argentino es el fútbol, no tiene nada que ver, o no tendría nada que ver, porque no tiene que hacerlo, con el gobierno ni con el Estado. El boxeo tampoco. Es decir, los campeones mundiales de boxeo tampoco. Es decir, la política deportiva del Estado ha sido siempre muy pobre y el Estado nunca ha acertado en cómo apoyar políticas deportivas que hagan al desarrollo y que hagan a la práctica deportiva con una visión mucho más amplia, que va mucho más allá del éxito inmediato, y sino que tiene que ver con la práctica deportiva de todos los que son habitantes del país, ¿no? ¿Cómo cambió el deportista, el integrante del seleccionado argentino de 1958 al integrante del seleccionado argentino del 2010? ¿En qué evolucionó? ¿Cuán más complicados son para los periodistas? ¿Qué cambio fuerte usted percibe? En primer lugar, porque tenemos que hablar de periodistas que ya, más que periodistas, jugadores o deportistas que están metidos en un mundo diferente. Se fueron de este mundo, se fueron a Europa, están en Europa. Yo una vez quise hacer una nota con Johan Khalefi, pero lo primero que me preguntaron era cuánto estaba dispuesto a pagar. Cruyff vendía las notas. Entonces a mí me parecía tremendo, ¿cómo va a vender las notas? Ahora, si vos hacías un cálculo de la cantidad de notas que le pedían a Cruyff, era lógico que le pedía las notas, porque tenía que de alguna manera limitar las posibilidades de entregar notas. Pero más allá de ello, hay una formación
distinta. Los jugadores vienen acostumbrados a otras formas, que se está incorporando ahora lentamente en el fútbol argentino, como la conferencia de prensa, pero que no se respeta, se pierde, no se va a la conferencia de prensa, se anula, se acabó, nadie hace declaraciones, se van todos enojados. Pero bueno, espero que esto se modifique. Pero el concepto ha ido variando porque lo que ha ido cambiando es la formación de nuestro deportista. Nuestro deportista ha tomado contacto con otros medios superiores en organización a lo que es el medio argentino. Esto no tiene nada que ver con la calidad técnica del jugador, porque en última instancia el que se va se supone que es un gran jugador o un buen jugador o un muy buen jugador, pero va a jugar en una organización diferente, mucho más respetuosa, así sea un equipo que no esté en los primeros lugares en una tabla de posiciones, circunstancialmente, ¿no? Y respecto de la calidad técnica, ¿por qué es tan requerido el jugador latinoamericano en general? No solo el argentino, sino también el colombiano últimamente, el chileno, el uruguayo, bueno, el brasileño también. Este es un fenómeno que en realidad, si uno ve jugar a España ahora, diría que parece que España es Argentina, y si ve jugar a Argentina parece que es España. Es decir, que no se puede decir en estos momentos tan terminante en ese sentido. Pero de todas maneras, hay épocas en que facilitan el brote y la generación casi espontánea del jugador en la Argentina. En primer lugar, cuando yo era un niño, yo me pasaba 8 horas jugando a la pelota. No había una cuestión de táctica y de éxito. Nosotros los penales los tirábamos afuera. Hoy un jugador hace un gol de penal y se acuerda del alambrado, se levanta la camiseta, salta. A nosotros nos da vergüenza hacer goles de penal. Es decir, porque jugábamos, porque era un juego. Se transformó en deporte, pero esas 8 horas por día nos permitía ir enriqueciéndonos técnicamente. Después, la muestra que se le presentaba a un seleccionador de talentos era mucho más que 10.000 chicos como prueban Boca y River hoy por año, porque Boca y River deben estar probando entre 10.000 y 12.000 chicos. Y estamos hablando de una época en donde se puede hacer hasta un pronóstico de crecimiento. Hoy en día se está en condiciones de decir, este chico va a medir 1,75 a 1,78. Entonces van los padres, porque se ha dado un fenómeno comercial en esto, ¿no? Van los padres que son así chiquitos y le dicen al médico, mire, yo quiero que mi hijo mida 1,75. ¿Usted cuánto mide? 1,60. ¿Cómo va a medir 1,75? Hay algunas cosas genéticas que también se heredan, pero la técnica se hace con la formación.